Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a conversar sobre el Sanalejo. Acuérdense ustedes, esa temática, yo no sé si yo pueda tener cuerda, es decir, en plata blanca, sabiduría, para lograr mantener durante un año, por lo menos voy a decir unas cifras, 45 veces más, 45 sanalejos en el corazón. Pero bueno, vamos encontrando, vamos mirando. Hoy vamos a hablar sobre el sanalejo ese, o lo que tenemos guardado en el sanalejo más bien, de cuando conocimos tiempos mejores en la infancia. Entonces, vamos a ver qué podemos decir al respecto. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien, amigos, recuerdo dos historias que me impactaron mucho y no es coincidencia que sea de hombres. Una, un señor que vivía en una población pequeña. Esta historia sucede más o menos hace unos 70 años, 60 y pico años, o sea, podríamos decir 1955, algo así como eso, entre 1955 y 1950. Él vivía en una población pequeña, o sea, no era ni siquiera capital de departamento. No era de las grandes ciudades de Colombia, la capital, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Era una ciudad pequeña. Y de un momento a otro, para él, como niño, su papá quiebra. Eso le implica a él, a toda la familia, cambiar sus circunstancias económicas y de forma de vida. En lo concreto que él me mencionó, su papá, por asuntos de trabajo, viajaba a Estados Unidos y le traía lo que dicen en la costa tenis de marca. Hoy en día usted quiere tener, repito la expresión, tenis de marca, vaya al centro comercial de su gusto y seguro que va a encontrar 2, 3 marcas mundiales, como mínimo. Pero aún hace 30 años, cuando yo era un muchacho, un poco más, ya va siendo, 40, ya tengo que empezar a hablar más bien de 40 años, era era difícil encontrar tenis de esas marcas mundiales en Colombia. Hace 60 y pico de años, 60 años, no había aquello de, ¿cómo se llama?, de San Andresito. Esos negocios que, bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Esos negocios de ir a San Andrés Isla y traer, o los que llaman San Andresitos, puertas traseras para contrabando, no creo que existieran antes de la década del 70 o algo por el estilo, en mi opinión. Entonces, este hombre tenía un tema bien interesante. Él podía ir a su colegio como un niño de 10, 12 años, tal vez un poquito más, con tenis de marcas extranjeras. Y todo el mundo lo miraba. ¡Oh! Y al quebrar, su papá, la expresión de él fue nunca más.
De otra parte, la otra historia es un poquito menos vanidosa, pero el resultado es muy parecido. Un chico estudiando en un colegio, el mejor colegio de su ciudad, y su ciudad sí capital de departamento. Una de estas que acabamos de mencionar hace un ratico. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta. Y era un colegio religioso, un colegio estricto, con una disciplina firme. Y este hombre también tiene una quiebra familiar. El papá llorando le dice a él, a su hermano, no pueden seguir en este colegio. Y no es de, bueno, entonces vámonos a buscar pues un colegio público. No sé cómo funcionaba, esta historia es más antigua. Esta historia es de 70 y más años. No sé cómo funcionaba el asunto de los colegios de la enseñanza pública en ese tiempo, pero no creo que la cosa fuera como es hoy, que los papás van o por internet inscriben a sus hijos y entonces les sale un cupo en el colegio con un nombre de prócer de independencia, que está más o menos cerca a la zona donde viven, y bueno, pues ahí el niño algo irá aprendiendo. En este caso, el segundo caballero, se quedó sin estudio, le tocó empezar a trabajar y después de un tiempo pues le tocó ver cómo manejaba el asunto desde sus propios recursos para terminar su bachillerato y seguir con su vida. Una historia bien difícil. ¿Qué tienen en común esas dos historias? Por un lado, un factor emocional de perder algo que se quiere. El muchacho, el jovencito de 12, 14 años, sus tenis, pongámoslo a tiempo de hoy, que le trajo el celular, que le trajo las gafas de sol así, que la camiseta del club de fútbol, y eso le golpeó duro. Y al otro, el no poder seguir en un colegio en que por su temperamento también se sentía muy bien. El segundo señor me contaba a mí cómo eran esas formaciones, la disciplina, guardar distancia con el de adelante, las horas, cuándo se podía hablar, cuándo no, la entrada al templo para la misa, cada grupo de clase, cada salón tenía su misa, no sé si diaria, supongo que tanto como eso no, pero por lo menos de pronto semanal sí. Y todo en un orden que para su temperamento la cosa era muy amable. Y a estos dos personajes, otro aspecto en común es que cuando empiezan a hablar de sus dificultades actuales, se remontan a anécdotas de más de 50 años en su vida. El uno tenía como unos 65 años, 70 cuando me habló, entonces fue un poquito antes. Hay que hacer bien la cuenta, fue hace 50 años. O sea, mi edad. Ahí estaba yo haciendo mal la cuenta, año 70 o cosa parecida. Y el otro tenía como unos 70 y algo años, o sea, eso había pasado hace cerca de 60 en su momento. 50, 55 años. Pero, ¿cuál es el dolor que llevan ellos en su corazón? ¿Cuál es el dolor que llevan algunas personas cuando en su infancia tuvieron algo bonito que no pudo seguir siendo en su vida adulta? ¿Cuál es ese dolor? El dolor de lo que no pudo ser. Hay una mezcla de dos aspectos.
una pérdida, una nostalgia de algo que era bello, algo romántico. No todo lo romántico es de pareja, sexual y demás, sino que es una historia bonita, bonita sí, del momento de la infancia. Podríamos añadir otra más, otra historia más, que yo creo que encajaría en esto. Aquellos niños aquellas personas que cuando niños celebraban unas navidades pletóricas de familiares, comida, regalos, cánticos, mucha, mucha alegría. Conocí una familia donde cuando se reunían los básicos, los que, pues eso tocaba, ¿no? Haga de cuenta que aquí vamos a celebrar un cumpleaños, pues cómo no va a estar Nelson si está aquí en Bogotá. ¿Cómo no va a estar mi hermano mayor con su esposa? Así, en esa familia los básicos eran casi 30. Entonces, por supuesto, una celebración de Navidad, pues eran esos casi 30. Y como había algunos miembros de la familia que tocaban de una manera semiprofesional o profesional instrumentos musicales, entonces organizaban un pequeño desorden. Yo no sé qué instrumentos, pero pongámosle una guitarra, pongámosle una trompeta, un clarinete, tal vez un violín. Los pianos u órganos sí tienen el problema de que eso pues, toca cargarlos y no son así como muy modulares, ¿no? Pero de pronto una organeta, como dicen ahora, o decían en mi tiempo más bien. Y empiezan a morir todas esas personas. Y entonces por ahí la nieta, el nieto, el primito menor, cuando tenía 5 o 6 años, que iba despertando en su conciencia a tener memoria a largo plazo, memoria permanente, veía reuniones muy amables. Y de pronto, 2, 3 años, se muere una abuela, se muere un tío, se muere un primo, se mueren 4 o 5 y ya no se hay la reunión. Y queda ese recuerdo de la infancia, guardado en el Sanalejo. Entonces el primer aspecto es esa circunstancia romántica de lo bello que había en la infancia. Por el colegio bueno, después por los zapatos que nadie tenía, o por la reunión familiar de Navidad. El otro aspecto, que es el que hace que a veces esto sea más difícil de procesar para hombres que para mujeres, es el análisis, el concepto que te formas ya de adulto de lo que pasó en la infancia. Entonces tú empiezas a revisar y dices, ¿por qué mi papá se puso a hacer esos negocios con ese señor que todo el mundo le dijo que no se asociara con él? Y mira en dónde quedó todo. Una sensación de impotencia. La impotencia no tiene que ver solamente con la función íntima masculina, sino con el no poder. Y para un varón, no poder es algo difícil, es algo frustrante, que genera eso, lo que se genera ante la frustración, que es ira, rabia. Perdón la expresión. Entonces, démonos cuenta, queridos hermanos y amigos, que a veces en el fondo lo que hay es un recuerdo bonito por un lado, pero después un juicio. Y por acá empiezo mis recomendaciones. Sí, el papá se equivocó. Yo he visto empresarios o personas que tienen negocios más o menos pequeños que cometen errores. Y mire, la última persona que quiere equivocarse es el que está padeciendo las consecuencias. Le voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Yo estoy tratando como de abrirme a ofrecer mis servicios profesionales en empresas.